Bienvenidos a esta entrevista realizada a la doctora Mariana Escalante sobre el tema Los valores de la juventud china y cambios generacionales, familia, religión y política. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín, en donde todos los cursos, tesis y defensa fueron en el idioma chino. Fue becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Becas del Gobierno chino. Trabajó como editora y creadora de contenidos en español, chino e inglés en la Oficina Regional para América Latina de la agencia de noticias Xinhua. Es miembro del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Ha impartido cursos de mandarín y en temas de Asia en licenciatura y posgrado en el CIDE, en el TEC de Monterrey, en la UAM y es actualmente profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, para darle la palabra, doctora, comenzaremos con la primera pregunta, que sería, ¿cuáles son los valores morales que predominan en la sociedad china? Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias también al doctor Carlos Uscanga y a la doctora Valdivia por esta iniciativa. Bueno, es importante mencionar justo estos valores que han predominado en la sociedad china en los últimos años y a través de la historia, porque cuando hablamos de las y los jóvenes en China y de los cambios generacionales, pues tenemos que mencionar en qué sentido se han ido transformando o no, ¿no? En China pueden encontrarse valores que por supuesto coinciden en todo el mundo, como es la familia, ¿no? Pero cuyo reconocimiento y posición en la sociedad china específicamente yo diría que es muy alta. A diferencia de otros países desarrollados en Europa o como Estados Unidos y Canadá, estos valores yo diría que son muy importantes, que son los lazos familiares, la poca importancia que se da a la propiedad privada, alterar lo menos posible el orden de las cosas, que es una visión muy taoísta, ser personas moralmente superiores, este énfasis en la autocultivación y la riqueza no como un fin para alcanzar, digamos, pues el bienestar común, ¿no? Y bueno, y no menos importante sería la armonía entendida como de manera social. Entonces, por supuesto que al mencionarse estos podrían aparecer muchos debates y pueden cuestionarse, pero es muy importante para entender a China conocer estos valores y lo que se promueve tanto desde el imaginario social como desde el Estado mismo, y tiene que ver todo esto mucho con el confucianismo, con esta filosofía china antigua, ¿no? Y por otro lado, pues me gustaría también mencionar que hay un filósofo chino contemporáneo que se llama Chen Lai, que habla también de estos valores, ¿no? Y los contrapone con los valores occidentales y me gustaría compartirlo, ¿no? Él dice, la moral es más importante que la ley. La vida presente es más importante que la vida después de la muerte. La idea de comunidad sobre lo individual, lo espiritual es más importante que lo material. La responsabilidad es más importante que los derechos, el bienestar social más que la democracia, el orden más que la libertad y la armonía más que la lucha, ¿no? Entonces yo diría que esto nos dice mucho como sociedad china, cómo ve a su entorno, porque en cierta medida, aunque existe una atracción hacia valores que son, digamos, contrarios a estos, también hay mucha aceptación de un sistema político que promueve estos valores, ¿no? Y que en ojos externos podría resultar incluso autoritario, dictatorial, etcétera, pero en realidad está siguiendo estos valores. Entonces, por eso creo que es muy importante entender de dónde parte la sociedad china, para así entender, bueno, cómo son los valores de los jóvenes específicamente, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles de estos valores se han mantenido y transformado con el cambio generacional
especialmente entre los jóvenes de la China de hoy. Y bueno, se espera que con los cambios generacionales, la tecnología y el mayor contacto con el exterior se pierdan o se transformen en valores como lo serían los de la familia, la religiosidad y la perspectiva sobre la política. Sí, aquí, bueno, es interesante pensar cómo se han transformado estos valores que mencionaba anteriormente, sobre todo justo como dices, ¿no? Con el contacto con el exterior, con el uso de la tecnología, las expresiones culturales de otros países que tienen mucha mayor influencia cultural, como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, por ejemplo. Entonces, uno pensaría que este contacto constante e inevitable con otros países ha significado una transformación de los valores, ¿no? Yo dividiría, digamos, mi respuesta en dos. Hay un grupo de valores fundamentales que prácticamente, bueno, yo diría que no se han transformado o se han transformado poco, como la idea de la familia, el cuidado de los padres, el respeto a la autoridad, el trabajo, ¿no? Y por otro lado, un segundo grupo sería el de valores o percepciones que puede decirse que se han transformado un poco más y que es más evidente sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y de ahí partiríamos de la pregunta de los cambios generacionales, que serían pues el de la homosexualidad, del aborto, del papel de la mujer en la esfera social, política, el matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en este tipo de elementos sí hay una transformación. Yo estoy consultando, por ejemplo, para hacer este tipo de estudio, la encuesta mundial de valores. Y cuando se le pregunta a un chino qué tan importante es la familia en su vida, 99.7% de las personas que son menores a 29 años, que podríamos considerar como jóvenes, responden que es muy importante o bastante importante, ¿no? En todos los países es muy parecido. Sin embargo, haciendo un estudio cronológico, podríamos ver que en esta misma encuesta, con la misma pregunta, en los años del 89, 1989, 93, era un poco menor esta cifra, ¿no? Les digo, es interesante cómo incluso ha aumentado entre los jóvenes el valor de la familia, ¿no? Pero bueno, y otro valor muy importante que se vincula con la familia es el tema de la piedad filial, de este respeto, de amor a los padres, ¿no? Y hay una pregunta también en esta misma encuesta donde se dice si consideran que es responsabilidad de los hijos cuidar a los padres, ¿no? Y casi el 98% de los jóvenes, las y los jóvenes en China, dicen que están de acuerdo. Fíjense, 98%, ¿no? Mientras que en países como Estados Unidos, solo 50% contesta que sí. En México, que también somos muy apegados a la familia, el 73%. Entonces, un 98% es una cifra también muy alta. Y que a mí, como te decía Valeria, me sorprende porque en este tipo de valores se ve cómo no se ha transformado el lugar de la familia, ¿no? Incluso en las nuevas generaciones. En la religión, por ejemplo, es más difícil hacer un análisis en este espacio, pero ahí en general no la consideran muy importante los jóvenes. Sí, por ejemplo, dice el 11.2% de los menores a 29 la consideran importante, ¿no? Y quizás adultos de más de 50 años con 15% dicen que sí, pero si hablamos de religión en China es un tema muy complejo porque generalmente es una sociedad que no se asocia o que no se asume a sí misma como religiosa, ¿no? Pero digamos que hay una transformación, evidentemente hay un poco menos, ¿no? Reconocimiento hacia o menos práctica de la religión, ¿no? Y por el otro lado, con respecto a la política, es curioso porque sí, ahí ha disminuido, ¿no? el interés en la política de manera curiosa. En los jóvenes, las y los jóvenes de menos de 29, el 50% la considera muy importante, mientras que las personas de más de 50 considera que el 57% considera que es muy importante, ¿no? Entonces,
Bueno, hay una disminución entre generación y generación del interés por la política, sin embargo, yo no diría que es muy notorio, ¿no? Con respecto a los otros temas, a estas otras perspectivas, ¿no? Sobre la familia, pero digamos menos tradicionales o más polémicas, ¿no? Hay una pregunta muy interesante sobre la homosexualidad. En esta encuesta mundial de valores, como comento es una referencia interesante para estudiar estos temas, se pregunta si las parejas homosexuales son tan buenos padres o madres como otras parejas, ¿no? O como parejas de hombre y mujer. Y solo como referencia, en Alemania se responde que sí, sí, el 76% de las personas dice las parejas homosexuales son tan buenas padres y madres como las parejas heterosexuales, ¿no? En México el 55%, pero en China solo el 16% de los jóvenes menores de 29 años tienen una noción de que las parejas homosexuales pueden ser buenos padres o madres, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención porque esperaríamos que en una juventud que está muy en contacto con valores occidentales, sería una visión mayor, ¿no? Con respecto, o sea, una apreciación mayor a la homosexualidad, un reconocimiento mayor, y esto no se ve así, entonces, bueno, es interesante. Sin embargo, sí es mayor el reconocimiento de estos temas, por ejemplo, con respecto a las personas de más edad, porque las personas de 50 en adelante, frente a esta misma pregunta, solo 10 personas dicen que sí, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una transformación, pero no es muy evidente. Digamos, no sé, para no extenderme tanto en los ejemplos, terminaría con el tema de la participación de política de la mujer, porque es una pregunta que aparece en la encuesta, y se pregunta si los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Y aquí es curioso porque creo que hay más reconocimiento, ¿no? Como de la igualdad entre hombres y mujeres, pero todavía solo un 60% responde que no, mientras que los de 50%, mientras que las personas de 50 años en adelante, solo 42% responden que no, ¿no? Entonces hay todavía entre los jóvenes sí mayor conciencia, pues, de que tanto hombres como mujeres pueden ser buenos líderes, ¿no? Pero en cambio en personas de 50 en adelante hay como más esta diferencia, ¿no? Y yo diría, bueno, sí quería mencionar estos datos porque una cosa es decir, yo percibo que hay una pérdida en los valores de la familia, no sé, una transformación en los valores religiosos, etcétera, pero con estos datos creo que sí nos dice que hay una transformación o un cambio en la percepción de algunos temas, ¿no? Sensibles, como el tema de la homosexualidad, como el tema me refiero a sensibles porque políticamente en China suelen ser muy, muy sensibles, ¿no? De la homosexualidad, del aborto, del papel de la mujer, etcétera. Y de la familia como tal, pero pues bueno, aquí se ve, ¿no? Sigue siendo algo que todavía no es tan visible, a pesar de que esperaríamos que la nueva generación tiene más esta idea de más progresista, más abierta. En realidad creo que nos puede decir que el cambio no es tan visible, ¿no? Okay. Y de los cambios o no cambios que acaba de mencionar, ¿por qué se dan o no esto? Sí, yo creo que es una pregunta que no es tan fácil de contestar y es justo a partir de la cual parto, ¿no? En esta investigación. Yo diría que hay muchas explicaciones. Una de ellas, bueno, es que hay valores como el de la familia que son fundamentales y que no son fácilmente modificados. Digo, la familia para la sociedad, para cualquier sociedad, pero para la sociedad china siempre ha sido central, ¿no? Entonces es algo que difícilmente se va a transformar en los últimos años. Digo, la apertura de China, por ejemplo, y este mayor contacto con el exterior ya de manera más intensa en la época moderna, pues tiene apenas unos cuantos años, ¿no? Estamos hablando de la década de los 70s, 80s. Entonces, evidentemente, para que haya una transformación es difícil.
Pero por otro lado también ha habido una política de Estado de rescatar valores tradicionales de la cultura china, la promoción del confucianismo, cuyos pilares justo son la familia, la armonía, la autoridad, la piedad filial, etc. Y también la promoción de tradiciones y fiestas tradicionales donde se exaltan los valores, pues sí, de la cultura china, entre ellos la reunión familiar, como es la fiesta de la primavera, el Año Nuevo Chino, el Festival del Medio Otoño, el Qingming, que es el Día de Muertos en China, por ejemplo, ¿no? Entonces, se sigue poniendo también énfasis desde el Estado al estudio desde pequeños de textos clásicos que contienen en sí, tanto de manera explícita como implícita, estos valores tradicionales, y el estudio y análisis de estos temas, ¿no? Desde la academia y desde la cultura popular, hay programas de televisión de esto. Entonces, pues yo diría que el Estado sí está haciendo mucho por recuperar estos valores, ¿no? Y hay valores que desde nuestros ojos serían muy positivos y hay otros que no, ¿no? Y por otro lado, pues si bien hay más acceso a la información y contacto con sociedades quizás más abiertas, más liberales, que pudieran ser, digamos, sí, más abiertas en torno a temas como la homosexualidad, el aborto, el sexo antes del matrimonio, ¿no? Sí, la idea de la familia. Eso ha ayudado, sí creo que ha habido un avance y una transformación gradual entre los jóvenes y por eso quise compartir contigo esta cifra, pero la sociedad sigue siendo al mismo tiempo muy tradicional y el Estado controla muchos de estos aspectos, ¿no? Y yo me gustaría pues decir que el desarrollo económico también ha permitido una cierta mejora en la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo, ha hecho que los chinos busquen como otro tipo de satisfacciones. Ya no tienen que buscar las satisfacciones inmediatas que son las materiales, ¿no? Las que para la supervivencia, sino ya se están buscando otros medios, ¿no? Más espirituales, más para llenar más tu persona, ¿no? De manera más integral. Y creo que además los chinos están en esta búsqueda, ¿no? De algo tanto propio como con lo que se sientan identificados y a la vez más orgullosos de su cultura, ¿no? O sea, el mismo desarrollo económico ha hecho que se sientan orgullosos de ser chinos y la cultura inevitablemente lleva inmersa los valores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también es interesante. Y pues nada más terminaría diciendo que creo que esta generación de jóvenes, a pesar de que se está transformando de manera quizás no tan rápida como se esperaría por este contacto, ¿no? con el exterior, pues al mismo tiempo, bueno, estas generaciones son las que van a tomar el poder en unos años, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber, sí, transformaciones importantes y también hay esta idea en China de que mientras haya mayor estabilidad política, crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza, pues también habrá más apertura a otros temas, ¿no? Entonces, tomará por supuesto su tiempo, pero creo que China se está acercando a tener mucha más apertura a este tipo de valores que se espera pues universales y positivos, ¿no? Muy bien, doctora. Y bueno, tal vez como pregunta extra, quería preguntarle sobre las recientes acciones por parte del Estado que, como usted dice, a veces se han encaminado a preservar lo tradicional, las ideas y valores tradicionales. Y bueno, recientemente se han visto expresadas en tres acciones. Como, bueno, la primera sería estas limitaciones que se han hecho a las páginas web de fans de grupos, sobre todo grupos musicales coreanos, que, bueno, argumentan, entre otras cosas, la recaudación ilegal de fondos para todos estos proyectos que llevan a cabo estos grupos. Otra acción ha sido la limitación de las horas que pueden los menores de edad jugar videojuegos a lo largo de la semana. Y la última es como una petición a las televisoras de retratar
dejar de retratar una masculinidad que se considera afeminada o anormal a la misma tradicional. Y bueno, mi pregunta es si esto que acaban de limitar o de alguna forma consumir, eh, forma parte de la identidad que están conformando las nuevas generaciones, las nuevas ideas, los nuevos gustos que tienen. Y bueno, mi pregunta es que si de alguna forma se podrían expresar contra estas medidas, em, o si por el contrario se van a adaptar a estas y digamos que habría no sé si retroceso o estancamiento, por ejemplo, de lo que se considera la masculinidad. Muchas gracias, Valeria, por tu pregunta, porque creo que es muy actual, muy vigente. Sin embargo, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque tratar de entender por qué, más bien yo te diría, trataríamos de entender por qué lo está haciendo el Estado chino, ¿no? ¿Por qué está limitando este tipo de plataformas como las de los fandoms o está limitando, sí, incluso el uso de videojuegos online o las imágenes, ¿no? Que se están importando de las masculinidades, sobre todo asiáticas, y que de manera despectiva se consideran como afeminadas, ¿no? Pero por eso digo en un sentido despectivo por parte del Estado. Yo tratando de entender, diría que, bueno, China sin duda es un Estado muy fuerte, ¿no? Y para el gobierno es muy importante primero controlar sobre todo las plataformas de comunicación, plataformas como los fandoms o como los juegos online en donde hay mucha comunicación con el exterior, por ejemplo, se pueden volver quizás fuente de disidencia o de descontento, es decir, puede de pronto emerger un tema político sensible y volverse foros para discutir estos problemas. No es tanto que no se puedan discutir estos problemas sensibles, ¿no? de política, que sabemos que están limitados en China, ¿no? También su discusión en ocasiones. Sin embargo, el problema es que para los chinos no es correcto que estén controlados por plataformas extranjeras. Entonces, si el Estado no tiene el control de los medios de comunicación, de los medios a través de los cuales se comunican sus ciudadanos, teme que pueda perder cierta autoridad, ¿no? Y por otro lado, y como digo, tratando de entender sin justificar, a mí me parece que para cualquier Estado es fundamental controlar los medios a través de los cuales nos comunicamos, ¿no? Es decir, a mí me sorprende mucho que como Estado, cualquier Estado en el mundo, se permita que plataformas como Twitter, YouTube, Facebook, tengan tanto poder sobre la información de la población, ¿no? Entonces, eso es lo que no quiere el Estado chino. No es tanto la libertad de expresión, que bueno, en parte sí es, pero es más cómo permitir que circule tanta información que puede ser tan relevante para China hacia medios extranjeros, ¿no? Digo, no sé si me explico, pero, por ejemplo, Twitter tiene el poder de incluso censurar al presidente de Estados Unidos, como lo vimos en el caso de Trump, ¿no? Entonces son plataformas muy poderosas, transnacionales. China no quiere eso, China no quiere que estas plataformas que van desde algo muy inocente, ¿no? Como los fandoms o como los juegos en línea, sean tan controlados por los extranjeros. Yo diría esa es una. Y por otro lado también la pérdida de los valores. Que estos medios extranjeros evidentemente traen ideas nuevas, ¿no? O ideas que chocan con los principios chinos, entonces pues también es importante evitarlas. Y con respecto a la imagen masculina, ¿no? que se ha importado mucho, sobre todo de países asiáticos como Corea, como Japón, que tienen esta imagen como mucho más arreglada, más cuidada, ¿no? Muy limpio, ¿no? Muy anti esta figura, esta visión machista de cómo debe ser un hombre, ¿no? Rudo y
medio sucio, en fin, como muy masculino. Pues sí, habla parte también de la visión del Estado chino en general, muy en contra de, pues de otras expresiones u otras manifestaciones físicas, ¿no? O de la imagen de las personas. Incluso habla de la misma fobia que se tiene en contra de la homosexualidad en China. Digo, podemos ponerlo así, es un tema del cual no se puede hablar y hay muchas restricciones, ¿no? Entonces, vinculándolo un poco con esto de los valores, pues sí temen perder el control. A veces lo hacen de manera asertiva y otras veces lo hacen con elementos un poco autoritarios o que pueden parecer excesivos, ¿no? Como este último ejemplo que comentabas. Pero bueno, pues eso es lo que está haciendo el Estado chino. Yo creo que cada caso se debe de analizar bien en todas sus, digamos, sus detalles y no es tan fácil emitir una opinión, ¿no? Pero eso es lo que al menos yo podría compartirte, Valeria. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, gracias, le agradezco por su tiempo y por las interesantes aportaciones que nos acaba de hacer de este tema tan relevante. Y bueno, también le agradezco en nombre del doctor Carlos Uscanga y de la doctora Virginia Valdivia por su tiempo y su disposición para esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.